Vamos a ver la solución de la pregunta 4, ¿no? De la figura tenemos que AOB, COD y EOF son sectores circulares. Además, el área del sector circular AOB y las áreas de los trapecios ABCD y CDFE están en proyección aritmética. Hay el valor de C cuadrado sobre la diferencia de cuadrados de A con B. Vamos acá a solución. Ubicamos los trapecios y los sectores AOB, le llamo S1, ABCD S2 y este de acá S3. De dato, S1, S2, S3 están en proyección aritmética. O sea, acá pongo S1, le sigo S2 y acá S3. Están en proyección aritmética. Entonces, a S2 le sumo una razón R, te sale S3. A S1 le sumo una razón R, te sale S2. Porque están en proyección aritmética, ¿no? Entonces, de acá, S2 más R es igual a S3. De acá, S2 menos R es igual a S1. Todo porque están en proyección aritmética. Entonces, de aquí yo puedo sacar cuánto es la suma de S1 más S2 más S3. A ver, sumando, ¿cuánto queda S1 más S2 más S3? S1 es igual a S2 menos R. S3 es igual a S2 más R. Sumando esos tres, ¿quién se va a cancelar? El R se va, ¿no? Y te queda 3 veces S2. Ahí está la comprobación de que la suma de esos tres te sale el triple de S2. En la figura, ¿cuánto vale S1 más S2 más S3 en la figura? Te das cuenta que S1 más S2 más S3 es el área del sector EOF. ¿Y cómo calculas el área de EOF? Con la fórmula L al cuadrado sobre 2 teta. ¿Sí? Colocamos el teta, el ángulo central que comparten los sectores y el trapecio. Entonces, esta suma es igual a L2 al cuadrado, que en este caso viene a ser el C al cuadrado, sobre 2 teta. ¿Sí? Porque es el área del sector más grande, EOF. Ahora, 3S2. 3S2 viene a ser el área de solamente del sector S2, que viene a ser, si te das cuenta, es un trapecio, ¿no? Es un trapecio. Sería 3 veces el área de trapecio. Este es trapecio. ¿Y cómo hallamos el área de trapecio? Tengo las bases y tengo teta, ¿no? La fórmula de la resta al cuadrado de las bases, L2 al cuadrado menos L1 al cuadrado sobre 2 teta, ¿no? Así hallamos el área de trapecio. Aplicando esa fórmula para S2, debido a que es un trapecio, sería B al cuadrado menos A al cuadrado sobre 2 teta. Entonces, de acá simplificamos el 2 teta, divide y te queda que C al cuadrado sobre B al cuadrado menos A al cuadrado es igual a 3, que es lo que te pedían, ¿no? La clave es la D. En la pregunta 10, es con respecto a la parte de número de vueltas. Vamos a dibujar una rueda pequeña de radio 7 centímetros. ¿Qué hace esta rueda? Va a girar encima de otra rueda de radio C, ¿no? Va a girar alrededor de ella. Te preguntan cuántas vueltas dará hasta llegar al primer punto, ¿no? Entonces, dibujemos la rueda más grande. Ahora la rueda más pequeña, una rueda de radio 7 centímetros. O sea, por acá, ¿qué sucede con esta rueda pequeña? Esta rueda pequeña tiene radio C y la rueda más grande tiene radio 7C. Ahora, ¿qué sucede? La rueda que está de amarillo va a dar tantas vueltas de la posición A, entonces no sé cuántas vueltas dará de la posición A, esta posición A, hasta llegar a la misma posición A. Porque te dice, si parte y llega
al mismo punto por primera vez. O sea, esta rueda la voy a graficar, más o menos estará por acá más o menos. Luego llega a este punto y así hasta llegar al punto A, hasta llegar a la misma posición. La pregunta es ¿cuántas vueltas va a dar? Para llegar al número de vueltas, ¿qué se necesita? El LC, la longitud hecha por el centro de la rueda, ¿no? ¿Cuántas vueltas va a dar? Si acá empezó, acá está empezando, llega hasta acá, llega hasta acá y llega hasta acá. ¿Te das cuenta que se va formando una circunferencia más grande? Esta circunferencia más grande va a ser la longitud recorrida por el centro de la rueda. Acá está, se está formando una circunferencia más grande de azul. Este viene a ser LC. Acá comenzaba, donde terminó, en este mismo punto, es LC. LC, ¿cómo lo puedes calcular? ¿Qué viene a ser LC? Viene a ser la longitud de la circunferencia azul. Esa circunferencia azul, ¿qué radio tiene? Tiene la suma de los radios de la circunferencia de amarillo con la de naranja. La de amarillo, el radio vale C. ¿Y de naranja cuánto vale? El de naranja vale 7C. Entonces el radio para la circunferencia de azul es igual a 8C, ¿no? Este radio, y aquí hasta acá, ¿cuánto viene a ser? 8C, ¿no? Porque es la suma del pequeño que es C y el grande que es 7C. Entonces, la LC es igual a 2pi por radio, que es 8C. Y eso equivale a 16 pi por C. ¿Cómo se calcula el número de vueltas? El número de vueltas por fórmula es el LC entre la longitud de la rueda, ¿no? De amarillo, que es 2pi por el radio. 2pi es radio C, ¿no? Calculamos acá LC 16pi por C sobre 2pi por C. Se va el C y te queda igual a 8. El número de vueltas es igual a 8. La clave es la B.